por respeto a los... Y bueno, vamos a dar inicio con la siguiente charla que nos va a platicar Vianey Rodríguez Alvarado, titulada Patrones de distribución del mitos en el cíclido Vieja Fenestrata en un río neotropical. Adelante, Vianey. Ok, muchas gracias a todos y buenas tardes. Yo les voy a presentar parte de mis resultados de mi tesis de doctorado. Entonces, como sabemos, los distintos factores, tanto bióticos como abióticos, actúan como filtros para que las especies se establezcan y prevalezcan. Entonces, esta variabilidad en las condiciones de los hábitats nos puede dar como un referente para conocer sus patrones de distribución y saber en qué localidades pueden estar potencialmente nuestras especies de parásitos. Ahora bien, el cíclido con el que les voy a presentar es Vieja Fenestrata, que se distribuye en la cuenca del Papaloapan hasta Coatzacoalcos. Vieja Fenestrata es un cíclido de hábitos herbívoros y se alimenta también de algunos insectos. Bien, entonces, ¿cuál fue nuestro objetivo? Analizar la variación en la composición del mitos en Vieja Fenestrata y tratar de dilucidar su patrón de distribución en la cuenca del río Papaloapan. Ok, entonces muestreamos 13 localidades, 6 en las orillas del lago de Catemaco y fuimos haciendo las distancias más grandes hasta cubrir parte de la antigua. Entonces, primero en cada sitio hicimos nuestra caracterización, medimos los parámetros limnológicos de temperatura, pH o estructura del hábitat. ¿Esto qué quiere decir con la característica del caudal, el tipo de sustrato y si hay vegetación tanto en el agua como riparia? Y después hicimos la colecta de los hospederos y el transporte para hacer el examen el el cual consistió, como ya sabemos, en pesarlos, medirlos y hacer el examen tanto externo como interno. Y los ejemplares se fijaron tanto en formol, caliente al 4%, como en alcohol al 96%. El procesamiento curatorial en fase a su morfología fue realizando las técnicas de tinción estándar y dibujos y con base en las claves taxonómicas. Ya para el análisis de datos, hicimos curvas de acumulación de especies y se calculó el estimador paramétrico de Bootstrap. Hicimos curvas de rango abundancia y un NMDS con un Permanova para saber cuál es la diferencia entre nuestros componentes de comunidad y adicionalmente realizamos una partición de la betadiversidad basado en las abundancias transformadas en un balanceo o en un gradiente que es análogo al anidamiento. Entonces, ¿qué obtuvimos? Muestreamos 247 ejemplares de vieja fenestrata, obtuvimos 1.422 helmintos pertenecientes a 16 taxones. A pesar de tener diferencias en los hospederos muestreados en cada localidad, nuestras curvas alcanzaron una asíntota. Entonces, a pesar de tener esta variabilidad, muestreamos la mayoría de las especies de parásitos. Y esto lo confirmamos con Bootstrap, donde nada más nos faltó de 1 a 2 especies raras por colectar. Entonces, nuestras curvas de rango de abundancia nos indican que fueron diferentes las especies que dominaron en cada una de las localidades. Principalmente fueron las larvas. Ahora bien, nuestro NMDS se acomoda conforme a la cercanía de las localidades. Los triángulos corresponden a los que están a las orillas del lago de Catemaco y los otros son los más lejanos, pero solamente dos localidades que deberían de estar cercanas al lago se relacionan con las más lejanas. Entonces, algo está pasando en estas localidades. Ahora bien, analizamos la betadiversidad en sus dos componentes. Abundancia balanceada, que es análogo al recambio, que quiere decir que se pierde una especie, pero se añade otra que es igualmente abundante, y en este de gradientes de abundancia que nos viene diciendo que es una pérdida de especies. Entonces, de manera general, tenemos que hay una disimilitud entre los componentes. Solamente en dos localidades fue mayor el gradiente de abundancias, entonces estamos perdiendo especies y nos está compensando con otra. Entonces, también analizamos los elementos de la estructura que nos
Dice más o menos cuál es el patrón de distribución. A manera regional tenemos una estructura clemenciana. ¿Qué quiere decir? Que las especies están respondiendo por bloques a las condiciones del ambiente y de manera local. También solamente en una localidad las especies están respondiendo de manera individual a los gradientes. Y visto gráficamente es más o menos así. Tenemos las especies que están respondiendo en bloques y las que están respondiendo individualmente a las condiciones del hábitat. Y este también es más o menos una representación de cómo se van añadiendo y perdiendo especies en cada localidad. Bueno, apenas vamos en la 8, pero más o menos es como la dinámica, el grosor de la línea corresponde a las abundancias. Y también hicimos un análisis de partición de la varianza, donde analizamos los factores físicos y químicos, la estructura del hábitat y los atributos de los hospederos. En este caso, pues solamente fue la variabilidad en las tallas, para ver cuál tiene mayor influencia sobre la composición de las comunidades. Y obtuvimos que la estructura del hábitat tiene una mayor relación con las comunidades. ¿Y a qué nos referimos? Fue principalmente por el tipo de sustrato y por el tipo de caudal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la heterogeneidad y las especies están ampliamente distribuidas y fueron numéricamente abundantes por unas cuantas especies de parásitos, y que la conectividad fue alta entre estas poblaciones dentro de la región. Entonces, de forma preliminar, resaltamos el papel de la variabilidad en la estructura del hábitat más que las condiciones físicas y químicas de estas localidades. Y eso sería todo de mi parte. Pase. Muchas gracias por tu participación, bastante interesante. No hay preguntas hasta el momento. Creo que quedó muy claro, no hay preguntas. Entonces, muchas gracias, Vianey, por tu participación. Si llegara a haber preguntas, te las haremos llegar, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Vamos a dar entonces paso a la siguiente ponente. ¿Estás por ahí, Dania Guadalupe López Moreno? Sí, aquí estoy. Hola, Dania. ¿Puedes poner tu presentación, por favor? Sí, un momento, por favor. Claro, adelante. Recuerden que pueden hacer sus preguntas, hacérselas llegar a la ponente mediante el chat de la transmisión y las leeremos para que puedan responder los ponentes. Gracias. Adicionalmente, les recordamos que va a haber dos pases de asistencia. Se ha compartido de nueva cuenta el pase de asistencia matutina. Rosario Mata lo compartió, está en el chat por si hay alguien que no pudo registrarse. El segundo pase de lista del día va a ser después de la comida para que estén pendientes. ¿Me puede confirmar si se ve la presentación, por favor? Es correcto, podemos ver la presentación. A continuación, entonces, nos va a platicar su proyecto, Dania Guadalupe López Moreno. El proyecto se titula Variación espacial de las comunidades de parásitos en peces pelágicos menores. Muchas gracias por tu participación, Dania. Adelante. Ok, muchas gracias a todos por conectarse. Pues sí, este trabajo de investigación, como bien dice mi compañera, es variación espacial de las comunidades de parásitos en peces pelágicos menores. Déjenme ver si... Y bueno, los pelágicos menores son peces que forman grandes cardúmenes, son ecológicamente importantes porque transfieren energía desde los niveles tróficos inferiores hacia los superiores.
Además, estos peces representan los principales recursos pesqueros, ya que han llegado a contribuir con el hasta el 40% de la captura total anual en México. Sin embargo, estos peces enfrentan distintos tipos de presiones. Uno de ellos es la presión pesquera, ya que como comenté anteriormente, son los principales recursos pesqueros, entonces constantemente se están pescando. Otro tipo de presión es la natural, que es por depredación, y la variabilidad climática. Se conoce que ante algún cambio en las condiciones del océano, como por ejemplo un cambio de temperatura, hace que estos peces expandan o reduzcan su distribución. Entonces, con esto podemos, por ejemplo, tener estos peces en lugares que tal vez antes no se conocían, que se podrían pescar, o de manera inversa, en lugares que antes se pescaban, pues a lo mejor ya no los tenemos. Entonces, en cuanto a la captura de los pelágicos menores, son muy fluctuantes. Podemos observar el siguiente gráfico en el que tenemos las temporadas de pescas en el eje X y las capturas por toneladas en el eje Y. Aquí lo que destaca son estas fluctuaciones. Hay temporadas de pescas en las que prácticamente se pesca demasiado, pero hay otras temporadas de pescas en que las capturas pues son muy bajas. Y todo esto genera incertidumbre a la actividad pesquera, pues no se sabe cuándo las capturas van a ser buenas. Y es por ello que es necesario conocer la biología y la ecología de estos peces. Un paso fundamental para ello es conocer la identidad de sus stocks. En este concepto hay mucho, digamos, problema en cuanto a la definición, pero hoy voy a hablar sobre el concepto del según la FAO en 2022, que menciona que un stock es una subpoblación de una especie de pez que vive en un área particular, que es relativamente autosuficiente en términos de reproducción y de dinámica y que se gestiona como una unidad en las pesquerías. Y esto último es importante porque si los gestionamos de la manera adecuada como una unidad y conocemos bien a los stocks de alguna especie de pez, podemos hacer un buen manejo de estos recursos pesqueros que posteriormente serviría para evitar, por ejemplo, una sobreexplotación de la especie. Para este propósito hay diversas técnicas. Técnicas para la identificación de stocks. Tenemos a la morfometría, que se encarga de analizar la forma y el cuerpo de los organismos, la genética, que analiza el ADN, la merística, que se encarga de estudiar las estructuras repetitivas en estos organismos, como puede ser el caso de vértebras o escamas, e incluso tenemos a los parásitos como etiquetas biológicas. Ustedes saben que a los parásitos mayormente se les ve como aspectos negativos o repulsivos, pero si se les estudia de la manera adecuada, ellos nos brindan demasiada información valiosa sobre sus hospederos, en este caso de los peces, además que son componentes esenciales en los ecosistemas. Mm, El uso de parásitos como etiquetas biológicas nos puede decir información, por ejemplo, por dónde han estado los peces, por ejemplo, cómo se mueven, la movilidad, conectividad entre stocks, entre otra información. Sin embargo, el uso de parásitos como etiquetas biológicas no pretende sustituir el uso de otras herramientas, sino más bien complementar un estudio holístico. Ya muchos investigadores han sugerido que es mejor implementar pues, este estudio holístico multidisciplinario, utilizar diversas herramientas para generar pues, conclusiones más sólidas. Por ejemplo, el caso del bacalao en el Atlántico, ya investigadores de la NOAA adoptaron este enfoque multidisciplinario en las costas del noroeste del Atlántico para el lado de Estados Unidos. Entonces, aquí antiguamente se creía que existían dos stocks de bacalao, pero al adoptar diversas herramientas, al hacer uso de diversas herramientas para este propósito de identificación de stocks, se pudieron percatar de la presencia de al menos 5 stocks de bacalao y pues esto conlleva pues a un buen manejo de estos recursos. Entonces, ¿cuál es el fundamento que subyace al uso de parásitos como etiquetas biológicas? Aquí les puse un gráfico en el que tenemos en el eje X la distancia entre las poblaciones de hospederos y en el eje Y la similitud de la comunidad de parásitos. Observamos que a mayor distancia se encuentran las poblaciones de hospederos, en este caso los peces, menor va a ser la similitud de comunidad de parásitos. Y de caso contrario, si tenemos una distancia muy corta entre las poblaciones de peces, la similitud de la comunidad de parásitos va a ser alta. Esto probablemente porque los peces tal vez se estén mezclando
y pues por ende compartiendo a sus parásitos o que las condiciones del lugar pues sean similares y pues estos parásitos se encuentren en este lugar y sean pues resulten una similitud de comunidad de parásitos alta. Entonces, como ejemplo, si muestramos dos lugares y vemos que la similitud de la comunidad de parásitos pues, es muy baja, podemos inferir que se trata de dos stocks. Entonces, todo esto puede ser fácilmente aplicado al estudio de los peces pelágicos menores en el Golfo de California. El Golfo de California comprende un área muy particular, es un área muy grande que tenemos en él condiciones muy diversas, condiciones, por ejemplo, de temperatura y de clorofila que son muy diferentes tanto en el norte, en el centro y en el sur. Entonces, todo esto podría ser que los peces pelágicos menores tengan una conectividad limitada en un gradiente latitudinal. Y si estudiamos la parasitofauna, pues podemos obtener información relevante. El objetivo del trabajo es analizar las variaciones espaciales de la comunidad de parásitos metazoos en peces pelágicos menores, además de evaluar su potencial uso como etiquetas biológicas para la discriminación de stocks en el Golfo de California. En cuanto a materiales y métodos, eh, para la obtención de muestras, he tenido la oportunidad de participar en un crucero de investigación a bordo del buque Dr. Jorge Carranza Freezer en colaboración con INIPAS durante junio-julio de 2022, mayo-junio de 2023 y mayo-junio de 2024. Y bueno, aquí puse algunas fotografías de la red de pesca y y una mía en donde estoy esperando la red de pesca que salga a cubierta para pues procesarla a los pelágicos menores. Y en este gráfico podemos ver el derrotero y las estaciones oceanográficas durante este crucero de prospección y evaluación de estos pelágicos menores en el Golfo de California, en donde vemos que la línea azul pues es el derrotero y la trayectoria que sigue el buque, y los puntitos rosas son las estaciones oceanográficas. No en todas las estaciones oceanográficas se obtienen o se capturan pelágicos menores, pero donde sí se capturan son lances de pesca positivos a pelágicos y se busca una N de 40 organismos. Y bueno, una vez colectados estos peces se congelan y se llevan a procesar después al laboratorio, se descongelan, se pesan, se miden y posteriormente se realiza el examen parasitológico en el que se analizan las superficies en busca de parásitos, los órganos como el estómago, el intestino, el hígado, entre otros. Posteriormente, una vez detectados los parásitos, se fijan, dependiendo del uso que se le va a dar posteriormente, como puede ser en formol o en alcohol, si va para molecular. Para el procesamiento de identificación de especies, como menciono, cuando se quieren ver algunas características de la estructura de algunos parásitos, se tiñen con la técnica tricómica de Gomori, en este caso digeneos, por ejemplo. Em, También si se quiere, por ejemplo, procesar mediante técnicas moleculares, pues se fijan en alcohol. Y para la identificación mediante técnicas moleculares, pues se hace la extracción con CTAP, se realiza la PCR, la amplificación del ADN. Cuando son nematodos, se amplifica el ITS, las dos regiones, ITS1 y ITS2 separado, y COX-2. Cuando encontramos digeneos, pues amplificamos con 28S, donde una vez tenemos pues todo listo, se procede a secuenciar y se hacen pues lo que conlleva el análisis de estas secuencias, realización de árboles filogenéticos, entre otros. En cuanto a análisis estadísticos, la longitud curcal y el peso se comparó con una ANOVA de una vía. La prevalencia parasitaria, que es el porcentaje de peces infectados en una muestra, se realizó con una prueba exacta de Fisher. La intensidad parasitaria, la comparación de múltiples muestras con una prueba de Mood, la comparación con dos muestras con una prueba de T-Bootstrap y la comparación de similitud o disimilitud entre muestras de los componentes de la comunidad parasitaria se realizó con un análisis de escalamiento multidimensional no métrico.
en el cual pues se agregan datos de abundancia, presencia de las especies que se van a utilizar como etiquetas biológicas, se construye la matriz, se procesan los datos, se construye la matriz de Bray-Curtis y posteriormente pues nos arroja un gráfico bidimensional en el que se ven pues las localidades en función a la comunidad parasitaria que se separan o que se juntan, etcétera. En resultados, actualmente hemos obtenido algunas especies de pelágicos menores en las que ya hemos trabajado con algunas de ellas: sardina crinuda, sardina piña, sardina bocona, anchoveta, sardina Monterrey, macarela, entre otras. Pero hoy voy a platicarles un poco sobre Opistonema libertate y Oligoplites refulgens, que son las especies que nos dieron datos para hacer estas comparaciones espaciales. Para Opistonema libertate o sardina crinuda, afortunadamente pudimos trabajar con ella durante 2 periodos de muestreo. El primer periodo de muestreo fue en 2022, que es podemos observarlo aquí a la izquierda, el mapita, que tuvimos 6 localidades, perdón: Isla Tiburón, Guaymas, Topolobampo, El Tambor, Patola y Mármol. Y el segundo periodo de muestreo fue en el 2023 y aquí obtuvimos 7 localidades: Tastiota, Guaymas, Llevaros, Tambor, Piaxtla, Chametla y Novillero. Entonces, en estos 2 periodos de muestreo, la parasitofauna fue un tanto similar. Obtuvimos 2 digeneos, Myosacione caude para Mierus merus, 2 monogeneos, 2 especies de monogeneos, perdón: Clibomasocrae strabassosi, Masocraroides georgei. El nematodo pseudoterrano es el PP para el primer periodo de muestreo. Para el segundo fue Contrasecum, SPP, y Lepidopterus. Los digeneos fueron los más frecuentes, tuvieron las prevalencias y, la intensidad, y las intensidades medianas más altas en comparación con las otras 4 especies que mostraron las prevalencias e intensidades pues muy bajas para los 2 periodos de muestreo. Ahora estoy aquí por mostrarles los NMDS para ver cómo se comportaron estas comunidades parasitarias y podemos separar las localidades en función a estas comunidades de parásitos. A la izquierda tenemos el primer periodo de muestreo, que fue en el 2022, como mencioné, y vemos que algunas localidades se traslapan. Podemos observar que aquí Mármol e Isla Tiburón se traslapan, y de igual manera Patola y El Tambor, que se traslapan, y esto haciendo los análisis estadísticos, en este caso Permanova nos dio que que no había diferencia significativa, es que la similitud era muy alta. Topolobampo fue la región que sí se separaba más del resto y también esto mostró diferencias significativas. Durante el segundo periodo de muestreo vemos que Yavaros y Guaymas también se traslapaban, y Tambor y Dastiota, siendo que estas pues no mostraban diferencias significativas entre estas localidades. Chametla fue la localidad que más se separó pues del resto. Para la sardina piña, de muestras de mayo-junio del 2023, solamente se obtuvieron 4 muestras: Tastiota, Guaymas, Yavaros y Las Bocas. La parasitofauna estuvo compuesta pues por varias especies de parásitos, 4 especies de monogeneos, 4 de digeneos y 2 nematos. Aquí, como pueden observar, las especies de monogeneos, Argicolo, Oligoplites y Pseudomasocrae selene, fueron las más prevalentes y las que mostraron las intensidades medianas más altas. Las otras especies pues mostraron prevalencias un tanto bajas, pero algunas sí alcanzaron el 10%, lo cual sirvió para utilizar o como un criterio que se utiliza para seleccionarlos como etiquetas biológicas y posteriormente pues usarlos como un buen marcador. Estas fueron las especies que se seleccionaron para separar entre localidades de peces del Oligoplites refulgens. Entonces aquí muestro el gráfico ya bidimensional del NMDS, en el que vemos que en la parte superior vemos las localidades de Las Bocas y Yavaros también que se traslapa, y Guaymas y Tastiota pues de igual manera. Este es ya haciendo los análisis estadísticos, vimos que no hubo diferencias entre ellos. Entonces, por tal motivo y debido a la cercanía de estas localidades, como pueden ver aquí al lado derecho, surgió la idea de agruparlos como una sola matriz debido a la cercanía. Entonces, una vez ya agrupándolo, vimos que estas localidades no se traslapaban, se separaban. Entonces, esto nos podría indicar que a lo mejor aquí entre el medio de Guaymas y Yavaros podría tal vez haber alguna barrera física oceanográfica
que impide que los peces de Jávalos y las Bocas y Tastiote y Guaymas migren pues hacia el sur y viceversa, los de Jávalos y las Bocas que migren hacia el norte. Entonces, como conclusión, los datos parasitológicos sugieren la existencia de poblaciones discretas de pelágicos menores en el Golfo de California con una conectividad limitada entre algunas localidades de la región. Estos resultados de los que les platiqué han sido publicados. En el caso de sardina crinuda, de los muestreos del 2022 se publicó en Fishes. Este, para el caso de la sardina piña se publicó en la revista Fisheries Research. Y recientemente, para el segundo periodo de muestreo, se acaba de publicar hace algunos días el tercer artículo que se publicó en la revista Parasitology Research. Y pues esto es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Dania. Tenemos 3 preguntas. Hay 2 preguntas de Ángel Rodríguez Moreno. La primera es, ¿cómo influye la estacionalidad y qué otras variables tienen una relevancia en la presencia de las especies pelágicas, ya que los resultados solo se presentan para 2 especies? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, ¿la presencia de los parásitos está relacionada a la talla, sexo o edad o se puede correlacionar con aspectos geográficos? Ok. Respecto a la primera, ¿cómo influye la estacionalidad? Nosotros lo hicimos durante un periodo corto, no hicimos esas comparaciones estacionales porque pues no teníamos datos, solamente partimos durante un periodo corto de 20 días, entonces no podemos comparar esa parte, pero supongo que sí debe de influir, pero pues nosotros no estudiamos la estacionalidad en sí. Déjeme leo la siguiente pregunta. ¿Qué otras variables tienen una relevancia en la presencia de las especies pelágicos, ya que solo presentan para... ¿Qué otras variables tienen una relevancia en la presencia de especies? La segunda pregunta no la entiendo. No sé si quieras... ¿Qué otras variables tienen una relevancia en la presencia de las especies pelágicas, ya que solo presentan por las 2 especies? No sé si te refieres a variables oceanográficas. Yo creo que sí se refiere, ¿no? A otros aspectos geográficos, pueden ser variables oceanográficas, como lo mencionas, ¿no? Sí, sí, hay muchas variables que entran en juego en este tipo de comparaciones. Por ejemplo, la temperatura, como comentaba al principio, o por ejemplo, clorofila, entre otras. Nosotros no hicimos esas comparaciones, pero se pueden aplicar, se pueden hacer análisis, como bien lo llaman los CAPS, y podemos ver, aplicarlo también al NMDS y ver cómo influyen estas variables. La presencia de los parásitos de esta relación se puede correlacionar con aspectos geográficos. Y la siguiente, ¿no? Que es de Nancy Bárcenas, es Ujú. precisamente acerca de la clorofila. Menciona de que cómo influye esta variable en tu sistema. Sí, la clorofila es muy, digamos, una variable muy importante para, pues digamos que influye sí, en el ensamblaje de estas comunidades. Pues estamos trabajando con peces pelágicos, entonces ellos se relacionan o van a alimentarse a lugares donde la clorofila pues es alta, entonces mm, digamos que este movimiento tal vez pues hace que los peces estén, digamos, en contacto o se mezclen con otros posibles stocks, entonces digamos que esa es una hipótesis, pero hay que ir a estudiar esa parte, ¿no? Muchas gracias. Y por supuesto, hay 2 comentarios de Jesús Daniel Acosta Osuna. Menciona que es una excelente presentación. Muchas felicidades. De Juan Manuel Osuna Cabanillas. Muchas felicidades a Dania. Excelente aporte para la ciencia. Muchas gracias, Dania. Gracias. Pues continuamos con nuestra programación. Hay suficiente tiempo para preguntas a la siguiente presentación. Es de mi agrado presentar a Itamar Ríos Ruiz, que nos va a presentar la siguiente ponencia, Parámetros de infección y estructura comunitaria del mitos en roedores cricétidos del bosque mesófilo de Hidalgo, México. Adelante, Itamar, si nos puedes compartir tu presentación.
Hola, hola, ¿se alcanza a ver? ¿Ya se está presentando? Sí, ya la podemos visualizar. Muchas gracias. Aquí me la hago pantalla grande. Súper, vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Bueno, yo les voy a presentar parte de los resultados de mi proyecto de maestría en esta presentación que se denomina Parámetros de infección, estructura comunitaria del mitos en roedores crisétidos del bosque mesófilo de Hidalgo, México. Entonces, para ello, vamos a comenzar hablando un poquito acerca de la geografía de nuestro país. Como sabemos, México se encuentra entre dos regiones biogeográficas bastante importantes, la neártica y la neotropical. El hecho de que nosotros nos encontremos en esta intersección, pues tiene como resultado que tenemos una gran diversidad de ecosistemas y por lo tanto una gran diversidad de mosaicos ambientales que pueden ser explotados por una gran biodiversidad, ¿no? Si hablamos de biodiversidad, podemos pensar, por ejemplo, en grupos de vertebrados, en mi caso estaré hablando un poquito más de los mamíferos, pensando que México es uno de los países más megadiversos en este grupo, de hecho es el tercero después de Brasil e Indonesia, y bueno, hablando también acerca de los grupos o de los mosaicos ambientales con los que cuenta el país, podemos mencionar que debido a esto se han hecho regiones terrestres prioritarias donde justamente su importancia recae en que son zonas ambientales en las cuales por sus condiciones ambientales son de bastante importancia para su estudio. Entre ellas yo marco aquí la 102, que es la RTP, Bosques Mesófilos de Montaña, en el estado de Hidalgo, y fue una de las zonas en las cuales pues pude trabajar. Ahora bien, hablando de biodiversidad de mamíferos, al menos mundialmente se espera que aproximadamente hay 6.649 especies, de las cuales 565 se encuentran registradas en México. De este total, al menos los órdenes mayores son Chiroptera, murciélagos y Rodentia, roedores. En el caso de Rodentia, es el orden con mayor número de especies, ya que al menos alberga el 40% de las especies reconocidas. Y en México, al menos de Rodentia, se tienen consideradas 254 especies de roedores. Es importante mencionar que este grupo es tan diverso por diferentes factores, principalmente puede ser su alta tasa de reproducción, su tamaño relativamente pequeño, aunque hay especies más grandes, la gran mayoría son pequeñas, lo cual les permite explotar una gran diversidad de ambientes, así como también tienen una amplia diversidad de dieta, lo cual les permite explotar diferentes ambientes tróficos. Y en cuestión de diversidad del mintos, para nuestro país podemos hablar que la gran mayoría de los estudios se han realizado en el grupo de los peces, pues principalmente pensando en que los métodos de muestreo pueden ser un poco más factibles con respecto a los otros grupos de vertebrados. Eso ha dejado de lado un poquito el estudio en estos otros grupos de vertebrados silvestres. Ahora bien, hay un aproximado de 1.632 especies registradas del mintos en 947 especies de vertebrados silvestres, de las cuales únicamente 249 especies del mintos, están en mamíferos. Es decir, realmente pensando acerca de la diversidad que contamos con mamíferos nosotros, pues el listado para completar la mintofauna aún está bastante lejos. Y pensando en estudios de ecología que se pueden hacer a diferentes niveles, nosotros sabemos que existen niveles de infrapoblación, infracomunidad o componente de comunidad, así como también que pueden hacerse estudios a diferentes escalas más pequeñas como locales, escalas medianas, regionales o escalas ya mayores, latitudinales, y que al final todas las comunidades de helmintos dentro de sus hospederos, pues se encuentran también influenciadas por diferentes factores, tanto extrínsecos como intrínsecos. Entre los extrínsecos podemos hablar un poco acerca del espacio, la temperatura, podemos hablar de la estacionalidad, las temporadas, lluvias secas o el estado del hábitat, ¿no? También qué tan perturbado o conservado puede estar un ambiente. Mientras que en factores intrínsecos podemos considerar aspectos como la filogenia, el gremio, la conducta, la etología, el estado inmune del hospedero, así como la edad o el sexo del hospedero, y qué tanto estas variables juegan en cómo se componen estas comunidades del Mintos. Para ello, bueno, mi objetivo general
fue como tal describir y comparar la estructura de las comunidades del Mintos de 3 especies de roedores crisétidos: Peromyscus aztecus, ratón azteca; Peromyscus furbus, el ratoncito de patitas negras; y Cassiomys chamani, la rata almizclera. Esto lo hago considerando tanto la temporalidad, secas y lluvias, así como los atributos biológicos de los hospederos: sexo, peso y longitud, en una porción de la RTP que les mencioné previamente. Bajo este objetivo general se desprenden objetivos particulares. El primero justamente fue determinar taxonómicamente las especies del Mintos de estas 3 especies de roedores. Básicamente no se puede hacer ecología sin taxonomía previamente. Posteriormente a tener la determinación taxonómica, se procede a realizar la caracterización de las infecciones con base en los parámetros clásicos de prevalencia, intensidad, abundancia, por cada periodo de muestreo, considerando los atributos que les mencioné previamente, y finalmente describir y comparar las comunidades del Mintos a nivel de infracomunidad y componente de comunidad. Entonces, para ello, se llevó a cabo el trabajo de campo. Este trabajo de campo se realizó en la Laguna de Atezca, en el municipio de Molango de Escamilla, en Hidalgo. Esta localidad se consideró por, que todavía tiene parches de bosque mesófilo, entonces todavía es una zona conservada relativamente, a pesar de que todavía está cercana a las poblaciones, que esa también fue otra de las consideraciones que se tomó, la cercanía a localidades, y también el ambiente acuático, en este caso la Laguna de Atezca, lo cual puede ser propicio para que se encuentren ciertos taxones del Mintos, ¿no? Ahora bien, se realizaron 2 muestreos, uno del 20 al 24 de junio, esto correspondió a la temporada de secas, y el segundo muestreo se realizó en la temporada de lluvias, del 26 al 30 de septiembre. Los muestreos se realizaron junto con un equipo de mastozoología. Llevamos a cabo transectos, y en cada transecto aproximadamente de 500 metros, y cada 10 metros íbamos colocando trampas Sherman, estas trampas de aluminio, cebadas con avena y vainilla, se colocaban en la noche y al día siguiente se iban a revisar. Entonces, de esos transectos pudimos colectar algunos roedores. Estos roedores posteriormente fueron transportados a un laboratorio improvisado en el municipio de Molango, y allí, bajo todos los protocolos de ética, pues se manejaron y se sacrificaron. Los ejemplares pues se aprovecharon al máximo posible, se tomaron todas las medidas posibles, se sexaron, se pesó, se tomó longitud, y también se tomaron muestras de otros tejidos: hígado, corazón, riñón, intestino posterior, pero eso para otros estudios posteriores, y también muestras de ectoparásitos. Y a cada ejemplar se le realizó un examen helmintológico, en el cual pues, consistió básicamente en separar los órganos, tomar revisar cada órgano y colectar los helmintos. Cada helminto fue procesado de acuerdo a pues, los intereses, ya sea para cuestiones morfológicas o moleculares posteriormente. Ahora bien, en este caso se tuvo que realizar también la determinación taxonómica de los hospederos. En este caso, para ello se utilizó la morfología, así como técnicas de biología molecular de los tejidos que se tomaron. Se extrajo DNA, se mandó a secuenciar y se hicieron blast para poder determinar con un porcentaje de 99% a qué especie pertenecían estos roedores. En el caso de los helmintos, pues fue diferente. En este caso se buscó información bibliográfica, artículos especializados, mediante técnicas de gabinete, que son técnicas tradicionales en la helmintología, y se llevaron a cabo en algunos casos técnicas de microscopía de barrido, así como técnicas de histología. Algunos grupos, particularmente de nemátodos, los tricostrongylidos son un grupo bastante particular de trabajar, entonces requirió trabajos adicionales como cortes transversales que permiten ver características internas que permiten la determinación taxonómica del grupo. Otros nemátodos solamente fueron aclarados mediante glicerol o lactofenol,
Y en el caso de los plantelmintos, estos fueron teñidos y en algunos casos se hicieron técnicas de histología. Como resultados, bueno, en total se obtuvieron 56 hospederos, distribuidos de la siguiente manera: 29 pertenecientes a Peromyscus aztecus, 16 a Peromyscus furbus, 11 a Cassiomys chamani. De estos 56 individuos, al menos 44 estuvieron infectados por una especie del minto, lo cual nos indica que el 80% de la muestra presentó menos una infección. Es decir, que la infección por el minto es bastante frecuente en este sistema. Y el registro mintológico al menos ascendió a 2.093 individuos parásitos, todos adultos. Aquí cabe destacar esto, lo cual indica que al menos los 3 hospederos estudiados en este caso son hospederos definitivos para los helmintos encontrados. El 96.75% de mi muestra, de todo, es decir, 2.025 individuos, pertenecieron al filo Nemátoda, entre los que destacaron el grupo de los oxiúridos y el grupo de los tricostrongílidos. Mientras que dentro de los plantelmintes, el 3.25% de la muestra destacó los dicrocélidos, estos tremátodos, asociados a los ductos biliares en los roedores. Para Cassiomys chamani se encontró un registro de 4 taxones: Angiostrongylus costarricensis, Hyphasia peromyci, Lobostrongylus y Platinosomoides. Aquí es importante destacar que Angiostrongylus costarricensis se registra por primera vez para México, y además de que es un nemátodo de importancia zoonótica. En el caso de Peromyscus furbus, encontramos una riqueza menor, solamente 3 taxones: Pterigodermatites, Litomosoides y Carolinensis peteri. Y en el caso de Peromyscus aztecus, encontramos 9 taxones: Pterigodermatites, Hyphasia peromyci, Litomosoides, Trichiuris, Carolinensis peteri, Stylestrongylus, Hasastrongylus, Platinosomoides, Rodentolepis nana. Aquí cabe destacar que también Rodentolepis nana es una especie zoonótica. Ahora bien, aquí algunas especies, algunos taxones solamente se quedaron a nivel de género por la siguiente razón: encontramos únicamente ejemplares femeninos, hembras, y muchas de las clasificaciones taxonómicas están basadas en caracteres masculinos. Entonces, pues no fue posible por esa razón, mientras que en otros casos hubo ejemplares que se dejaron a nivel de género porque coincidía la morfología y muchos caracteres. Sin embargo, caracteres particulares no corresponden a las especies registradas de ese género, lo cual nos podría indicar que posiblemente estábamos con especies nuevas. Sin embargo, para esto se tendrían que realizar estudios moleculares a posteriori. Ahora bien, ¿cómo se están compartiendo estos helmintos? Pues encontré que entre Peromyscus furbus y Peromyscus aztecus al menos hay 3 taxones que están compartiéndose: Litomosoides, Pterigodermatites y Carolinensis peteri. Entre Peromyscus aztecus y Cassiomys chapmani hay 2 taxones que se comparten: Hyphasia peromyci y Platinosomoides. Entre Cassiomys chapmani y Peromyscus furbus no se compartió ningún taxón. Aquí es importante esto porque, por ejemplo, Litomosoides es un parásito que se transmite por medio de ácaros hematófagos. Entonces, el hecho de que se compartan entre estos 2 ratones nos está indicando que ambos hospederos comparten nidos, senderos o hacinamientos donde pueden estar justamente adquiriendo este ácaro y por lo tanto también al helminto. Pterigodermatitis se transmite por medio de hospederos intermediarios como platoideos, cucarachas, ortópteros, grillos, colópteros, escarabajitos. Entonces nos está hablando de una dieta compartida entre estos hospederos. Y Carolinensis peteri es un nemátodo de ciclo de vida directo, el cual infecta a sus hospederos por medio de la larva 3, es decir, cuando la ingieren. Entonces nuevamente nos habla de espacios compartidos en este caso.
Entre Peromyscus astecus y Casiomis chamani, Cifacia peromyci, pues se adquiere por la adquisición de huevos. Entonces, nuevamente, espacios compartidos, nidos madrigueras, son especies pues que están en un mismo ambiente. Y Platinosomoides, al ser un tremátodo, requiere como hospedero intermediario un molusco. Entonces, en este caso, estaríamos hablando que están compartiendo el molusco, el caracol o la babosa, como parte de la dieta. Esto es importante también porque al menos para estas especies de roedores no se tenía registrado una dieta en la cual hubiese moluscos incluidos. Entonces, parte de ello. Para conocer y para evaluar la riqueza del Mintos en Peromyscus astecus, en función del número de hospederos muestreados, se generan curvas de acumulación, rarefacción y estimadores de riqueza. En general, las curvas para Peromyscus astecus se tienden a estabilizar más o menos entre el 15-20, entre el hospedero 15-20 y los estimadores de riqueza lo mismo. Entonces, esto nos indica que al menos para el tamaño de la muestra fue suficiente y que la mayoría de la diversidad fue registrada para este hospedero. Debido a eso, entonces, procedimos a realizar la caracterización de la infección por temporalidad, en la cual en secas y lluvias vimos que el parásito más prevalente fue Pterigodermatitis. La abundancia mayor en secas fue Carolinensis peteri, en lluvias fue Cifacia peromyci y en secas fue Hasastrongylus, mientras que en lluvias fue Cifacia peromyci. Aquí en general se hicieron pruebas estadísticas en los elementos que están en ambas temporalidades para evaluar si hubo diferencias significativas. En general, ninguno presentó diferencias significativas excepto Pterigodermatitis, este nematodo, este rictulárido, en el cual nos indicó la prueba exacta incondicional que realmente hay una mayor prevalencia, que sí es significativa durante la temporada de secas, lo cual puede ser explicado porque durante secas hay menor cantidad de granos, menor cantidad de hierbas, por lo cual Astecus, este ratoncito, se ve obligado o se ve en la necesidad entonces de consumir algunos otros artrópodos en su dieta, lo cual pues aumenta esta prevalencia. Ahora bien, con respecto a la caracterización de la infección por sexo, en general, entre machos y hembras no hubo una diferencia significativa entre los taxones encontrados, lo cual nos indica que realmente tanto machos y hembras están expuestos de la misma manera a la infección. También se realizó la correlación entre los atributos corporales, peso y longitud con respecto a la abundancia del mintos. Realmente en este caso no hubo ninguna correlación significativa, lo cual nos indica que los atributos biológicos medidos en este caso no fueron de importancia para este sistema en particular. Y hablando a niveles de infracomunidad y componente comunidad, bueno, a infracomunidad se esperaría que cada una tenga una riqueza entre 1 a 2 especies del mintos, con una abundancia alta, lo cual tiene sentido porque justamente igual los helmintos que se encontraron tienden a ser sobredispersos y cuando se encuentran están en grandes cantidades, como los tricostrongílidos o los oxiúridos, o en el caso de los dicrocélidos encontrados. Sin embargo, a pesar de esto, también los índices de diversidad nos marcan índices pues relativamente bajos, con una equidad estable a nivel infracomunidad, pero con una dominancia bastante marcada justamente por un tricostrongílido de ciclo de vida directo, ¿no? Además de que infracomunidades pues relativamente bajas. Y en el caso a nivel de componente de comunidad encontramos 9 taxones, una abundancia alta, otra vez, pero por la sobreagregación. Los índices de diversidad pues marcan un índice más alto, pero aún así sigue siendo bajo. La equidad baja
y una dominancia pues bastante fuerte ejercida por Carolinensis peteri. Tricostrongilido de ciclo de vida directo, nuevamente. Y bueno, como conclusiones, pues todos los helmintos fueron registrados en estadio de adulto. La mayoría de ellos se localizaron en el tracto digestivo, entonces, pues lo tanto, la dieta es quien constituye una de las principales vías de infección. La dieta es quien modula parte de la estructura de las comunidades de helmintos en estos organismos. En Peromyscus aztecus, la helmintofauna estuvo dominada por nemátodos, otra vez, nemátodos de ciclo de vida directo, sugiriendo que se encuentran en ambientes con alta contaminación fecal, que favorecen esta transmisión, y la baja presencia de tremátodos y céstodos, pues indica que hay una ingesta limitada de otros hospederos intermediarios, que puede ser un poco más oportunista. En general, no se encontraron diferencias significativas en prevalencia, abundancia ni intensidad entre las temporadas ni entre los sexos, a excepción de pterigodermatitis. Y pues con esto podemos concluir que las infracomunidades en Peromyscus aztecus son estructuralmente simples, están depauperadas, son altamente dominadas, tienen baja riqueza y diversidad y abundancia, además de una distribución sobreagregada de las especies del mintos. Y pues eso sería todo por mi parte. Les agradezco muchísimo por su atención. Muchas gracias, Itamar. Hay varias preguntas ya. Doy paso a la primera. Em, Tenemos aquí a Diego Elías Villalobos. Pregunta si Peromyscus aztecus comparte parásitos con otras especies. ¿A qué crees que se deba que las otras dos especies no comparten ninguna entre sí? Bueno, Peromyscus aztecus, el hecho de que compartan varias especies puede ser, uno, fue el tamaño de muestreo, que fue un poco más grande para él, entonces por lo tanto podemos tener que encontramos mayor diversidad de mintos. En los otros roedores no encontramos tantos mintos porque pues hubo un tamaño de muestro más pequeño, entonces no puedo asegurar si realmente tal vez los otros no compartan alguna especie en general. Pero eso, en general Peromyscus aztecus es una especie bastante versátil, es como un puente, entonces eso también podría ser atribuible a que pueda tener una mayor dieta, que pueda explotar mayores recursos y por lo tanto tener mayor capacidad de adquirir helmintos. Tal vez los otros roedores son más limitados en sus características biológicas, tal vez no se distribuyen tanto, tal vez no tienen una dieta más limitada y también por eso puede ser que no compartan también helmintos. Muchas gracias, Itamar. Doy paso a la siguiente. Es la pregunta Ángel Rodríguez Moreno. Dice, ¿se contaba con permiso de colecta para la colecta de Casiomis chapmani, considerando que es una especie endémica y en la categoría de vulnerable por la IUCN? ¿Qué número amparaba la colecta en el caso de que sí lo tuvieran, considerando que se colectaron 11 ejemplares de la misma localidad? Y si estos ejemplares fueron ingresados a colecciones científicas. Sí, lo primero, nosotros siempre hemos trabajado con un equipo de mastozoología de la misma facultad. Siempre todos los organismos que nosotros llegamos a colectar, aprovechamos al máximo cada uno de los ejemplares y justamente todo está destinado a las colecciones científicas. Entonces, todos estos se fueron al Museo de Zoología de la Facultad de Ciencias y de hecho también están sirviendo para otros proyectos que se están llevando a cabo allí mismo en la facultad. Contábamos con todos los permisos de colecta correspondientes, de hecho el que tiene como tal el mismo Museo de Zoología, entonces por esa parte cumplimos pues, todos los protocolos. Muchas gracias. Voy a dar paso a la siguiente, que es de Nancy Bárcenas, y pregunta, ¿tiene tamaños de muestra pequeños para las estaciones en algunos casos? ¿Cómo influye esto en el ensamble de las comunidades? Sí, así es. De hecho, pensando en esa situación, Furbus y Charmani se decidió justamente solamente trabajar a nivel mitológico por lo mismo bueno, solamente a nivel listado por los tamaños tan reducidos. En el caso
de Feromyscus astecus, al menos el tamaño de muestra es pequeño. Sin embargo, los estimadores de riqueza nos permitieron saber que realmente era un muestreo completo y, bueno, en general, comparando este trabajo con algunos otros de roedores, hemos visto que siguen un patrón semejante en el cual son comunidades de helmintos pequeñas, riquezas bajas. Entonces, por eso, al hacer la comparación, es como, pues, comparable. O sea, al final de cuentas, la estructura sigue un patrón semejante a otras comunidades en otras localidades o de otros sitios de estudio. Muchas gracias, Itamar. Y doy paso a la última pregunta que la menciona Luis García, y es ¿cómo ubicarías a las comunidades de Peromyscus astecus con respecto a las de otros roedores en cuanto a sus atributos comunitarios? Uy, pues realmente en Peromyscus hay pocos estudios, entonces más bien sería con otros crisétidos. En general, Peromyscus me parece que tiene una riqueza bastante alta, eso es cierto, a comparación de otros roedores donde, por ejemplo, las riquezas normalmente están entre 3, 4 especies. Sin embargo, aún así, los otros atributos siguen siendo muy parecidos en el sentido de que abundancias muy altas, pero de ciertos taxones, es cierto. Otros atributos por la sobredispersión otra vez de estos grupos tan específicos como los tricostrongílidos, los oxiúridos, la dominancia, nuevamente, nematodos de ciclo de vida directo, entonces se asemeja bastante. Esto es en cuestiones de roedores crisétidos a nivel de la zona neotropical. Si nos vamos, por ejemplo, tal vez un poco más a cuestiones de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, si hay un recambio en el cual, por ejemplo, allí son más equitativas las comunidades en el sentido de que, por ejemplo, hay comunidades con no solamente de nemátodos tricostrongilios, sino también céstodos o tremátodos que juegan a la par y entonces se vuelve un poco más equitativa la comunidad, pero estamos hablando de otro tipo de ambientes, ambientes más templados o ambientes cercanos a cuerpos de agua como marismas, que ahí cambia completamente la dinámica del sistema. Entonces, pues varía muchísimo, pero a nivel de crisétidos es bastante semejante a otros trabajos realizados en roedores neotropicales. Muy bien, Itamar, muy interesante tu charla y muchas gracias por la respuesta de las preguntas. Vamos a dar paso también a la siguiente ponencia. Está por allí Irán Emanuel Rodríguez García. Sí, buenas tardes. Ok, gracias, Itamar, para que nos des paso a que puedan compartir la siguiente ponencia. Bueno, la siguiente ponencia la presenta Irán Emanuel Rodríguez García y colaboradores, titulada Comunidades de ácaros asociados a roedores silvestres en Tamaulipas, México. Adelante, Irán. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí se ve la presentación, ¿verdad? Sí se ve, ya estamos Ok. listos. Sí, muchas gracias. Bueno, como ya se mencionó, bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de participar en este primer simposio de ecología de metazoarios parásitos. Mi nombre, como ya lo mencionaron, es Irán Emanuel Rodríguez García y bueno, pertenezco a la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y en esta ocasión voy a presentar el tema titulado Comunidades de ácaros asociados a roedores silvestres en Tamaulipas, México, que es parte de mi trabajo de doctorado. Bueno, para comenzar, trabajamos, como ya se mencionó en el título, trabajamos con dos grupos con una alta diversidad y riqueza de especies. El primero es la especie, o bueno, el primero es el grupo de los ácaros, que pertenece a la clase, a la clase arácnida, a la subclase Acari, y que está representada a nivel mundial por 5 órdenes. Sin embargo, para fines de este trabajo solo se mencionan el orden Mesostigmata, Ixodida, Sarcoptiformes y Tombidiformes, dado que dentro de estos órdenes existen especies que son ectosimbiontes. Esto quiere decir que mantienen interacciones ecológicas con algunos otros organismos.
Uno de los grupos con los que más se tiene el registro de interacciones ecológicas es el orden Rodentia. Es el grupo con mayor riqueza y diversidad de los mamíferos. Y bueno, dentro de este grupo o dentro de este orden se encuentran las familias Quisetidae, Heteromide y Muridae, los comúnmente conocidos como ratas y ratones. Estos dos mantienen un complejo sistema hospedero ectosimbiente, hospedero parásito, que está influenciado principalmente por el hábitat y los factores ambientales, principalmente los microclimas que influencian, perdón, su riqueza, su diversidad, su distribución, sus abundancias, entre otros aspectos. Y bueno, dado que viene de un proceso de coevolución. Y bueno, algo importante es que cada hospedero como tal puede tener su propia comunidad de ácaros particular. Es por esto que se evalúa a diferentes escalas o diferentes niveles, como es a nivel infracomunidad, que son todos estos hospederos, digo que son todas estas especies, perdón, dentro de un solo hospedero en un tiempo determinado, o a nivel comunidad componente, que son todas estas especies de los ácaros en una población de hospederos. Se evalúan mediante parámetros y atributos ecológicos y bueno, esto nos puede ayudar a inferir si existe algún riesgo sanitario. Existen vacíos de conocimiento esto es a nivel mundial, a nivel nacional y particularmente para el estado de Tamaulipas. Existe poca información sobre los ácaros asociados a roedores. En el trabajo publicado por Herrera Mares en el 2000 y colaboradores en el 2022, solo se referían 3 especies de ácaros asociadas a roedores. Como producto del trabajo de maestría de su servidor, pudimos incrementar este número a 9 y bueno, con este nuevo trabajo se pretende seguir contribuyendo al conocimiento de este grupo. Además, existe escasez de estudios ecológicos que integren la diversidad y estructura de las comunidades. Sobre todo existe un desconocimiento sobre el potencial vectorial, perdón, de los ectosimbiontes y además, particularmente para Tamaulipas, existe un desconocimiento en cuanto a la distribución de las especies. Esto es relevante ya que Tamaulipas es una región biogeográficamente importante, pero al menos en este grupo se encuentra subestudiada. Lo que se busca es crear una línea base de investigación que apoye las tomas de decisiones mediante la comprensión de la estructura ecológica de estas comunidades para poder detectar oportunamente riesgos epidemiológicos y orientar campañas de control, prevención y educación. Y bueno, también se está tratando de integrar áreas como la taxonomía o ciencias como la taxonomía, la ecología y las herramientas como la biología molecular para fortalecer la vigilancia de enfermedades. Y bueno, es por esto que se tiene como objetivo de este trabajo determinar la estructura de las infracomunidades y comunidades componente de los ácaros asociados a roedores silvestres mediante atributos ecológicos, con el fin de comprender los patrones de organización de las asociaciones, hospedero ácaro, la contribución diferencial de los hospederos y su posible relevancia epidemiológica. Para esto se realizó un muestreo en 2 sitios, el primero localizado en el municipio de Gómez Farías, particularmente en el ejido San José, dentro de lo que vendría siendo una porción del bosque mesófilo de montaña. En este lugar se encuentra la reserva de la biosfera del cielo. El segundo punto se localizó en el municipio de Soto la Marina, en el ejido El Sabinito, dentro de lo que es una porción de la selva baja caducifolia. Y bueno, cabe destacar que también este sitio se encuentra dentro de la zona de influencia de la Reserva Biosfera Sierra de Tamaulipas. Se realizó un muestreo de roedores mediante la utilización de trampas tipo Sherman. Esto durante un periodo de un año, de enero de 2024 a enero del 2025. Se realizaban las salidas una vez al mes durante 3 noches y se colocaban las trampas de 6 a 8 de la tarde a 7 de la mañana del día siguiente. Una vez colocadas las trampas, se revisaban al siguiente día, se extraían
los hospederos, se realizaba una inspección manual de su cuerpo para retirar los sectos de mayor tamaño, y posteriormente se realizaba un cepillado con un peine para piojos de la base de la cola a la parte posterior de la cabeza. Esto para sobre un recipiente blanco o en alguna cartulina blanca para poder observar si se desprendían algunos ectoparásitos. Posteriormente se realizaba, si llegase a fallecer algún individuo, era por el estrés durante la manipulación, se transportaba al laboratorio para la revisión de las cavidades. Una vez con los especímenes se realizaba una identificación taxonómica mediante el uso de claves especializadas para cada grupo, y además se evaluaron los parámetros ecológicos de prevalencia, abundancia, intensidad media y el intervalo de intensidad. También en cuanto a los parámetros ecológicos, se realizó la comparación de las poblaciones compartidas mediante, bueno, para la prevalencia, mediante la prueba exacta incondicional para dos proporciones con valores pequeños, y la comparación de la abundancia media e intensidad media mediante un análisis post-trap con 1000 repeticiones. En cuanto a los atributos ecológicos, se evaluó la riqueza, la abundancia, la diversidad mediante el índice de Shannon y la dominancia mediante el índice de Simpson. Para infracomunidad se trabajaron con las medias, con los valores medios, y para comunidad componente o con el componente de comunidad, perdón, con los valores totales. Además, se agruparon y se compararon tanto las infracomunidades como el componente de comunidad con los índices de similitud de Yacat, que se basa en la ausencia o presencia de las especies, y el índice de Bray-Curtis, que se basa principalmente en las abundancias. Como resultados, estuvieron trabajando con 3 especies de roedores, 2 de la familia Chrysetidae, Peromyscus leucopus y Peromyscus octaventer, la cual es una especie endémica acá de la Sierra Madre Oriental. Además, una especie de la familia Heteromide, Heteromyceratus, con un total de 99 especímenes revisados. Se determinaron 12 especies, 6 para el roedor Heteromyceratus, 3 para la especie Peromyscus leucopus y 5 para la especie Peromyscus octaventer, de las cuales la especie Echinomegistus sp, Echinomistus lyomis, Eubraculella circularis, Glycophagus hupidae, Glycophagus lyomis y la especie Pseudogastia vernani son considerados nuevos registros para el estado. Además, podemos observar mediante la identidad de los ácaros el tipo de interacción que mantiene con sus hospederos. En este sentido, la especie Echinomegistus, la especie de Caloglyphus y las 2 especies de Glyciphagus son consideradas especies foréticas. Únicamente utilizan a su hospedero como medio de transporte, y la especie Gemelicus postetatus es una especie considerada comensal de hábitos pilícolas. Por otro lado, el resto de las especies son consideradas especies parásitas, y bueno, estas toman importancia o relevancia dado el daño que pueden causar a sus hospederos, pero también que pueden participar en las dinámicas de transmisión de patógenos. Y bueno, en cuanto a los parámetros ecológicos, podemos observar que en Heteromyceratus, la especie que obtuvo los valores más altos en cuanto a prevalencia, abundancia media, intensidad media e intervalo de intensidad, fue la especie Geomelicus postetatus. Sin embargo, al ser una especie comensal, toma mayor no toma tanta relevancia más que en cuanto a la valor ecológico. La segunda especie fue Stellolelaps lyomidis, la cual es una especie parásita y obtuvo los valores más altos. En cuanto a Peromyscus leucopus, la especie que obtuvo los parámetros o los valores de los parámetros más altos fue la especie Tricumbila batatas, la cual también es una especie bastante generalista y que ya ha sido implicada en la
que ya se han detectado algunos patógenos asociados principalmente a la familia de este ácaro. En cuanto a Permiscus octaventer, las especies que presentaron los valores más altos fue la especie Euracolera circularis y la especie Pseudogaster vernani, las cuales también son consideradas especies parásitas. En cuanto a la comparación de estos parámetros, la especie de roedor Heteromys roratus compartió la especie Euraculella circularis con Peromyscus eutaventer y la especie Heteromys roratus con el roedor Peromyscus leucopus compartieron la especie ácaro Eutrocumbila batatas. En cuanto a los parámetros de prevalencia, hubo diferencia significativa entre los hospederos Heteromys irroratus y Peromyscus octaventer. En cuanto a Heteromys irroratus y Peromyscus leucopus, no se detectaron diferencias significativas. Lo mismo para la abundancia media, en donde sí hubo diferencias significativas para Euracolella circularis, pero para Eutrocumbila batatas no hubo diferencias. Caso contrario a la intensidad media, donde en ambas especies en ambas especies presentaron diferencias significativas. En cuanto a la composición y estructura infracomunitaria, en esta tabla podemos observar las abundancias y por medio de esta identificar las especies que tuvieron mayor dominancia. En este caso, nuevamente, Gemelicus prostatatus es la especie que mantuvo mayor dominancia, seguida por la especie Stellolerax leomidis. En Peromyscus leucopus, la especie Eutrocumbila batatas, y en Peromyscus octaventer, la especie Pseudogaster vernani y Euraculella circularis. Pero bueno, aquí podemos observar que las abundancias no son tan diferentes entre sí como en el caso de los otros dos hospederos. Para esto se obtuvieron, Heteromys irroratus obtuvo los valores más altos en cuanto a riqueza y abundancia, sin embargo obtuvo valores bajos en cuanto a la diversidad y valores altos en cuanto a dominancia por la dominancia de las especies antes mencionadas. En cuanto a Peromyscus leucopus, mantuvo los valores más bajos y aparte como existió la dominancia de Eutricumbila batatas, bajó su valor en cuanto a la diversidad y a valores altos en cuanto a la dominancia. Y caso contrario con Peromyscus octaventer, el cual, si bien obtuvo valores bajos en cuanto a la abundancia, esto tuvo injerencia en cuanto al valor alto de diversidad y valor bajo de dominancia, lo que quiere decir que sus comunidades están distribuidas, o las abundancias de sus especies están distribuidas de una forma más equitativa. En cuanto la comunidad componente, Heteromys irroratus nuevamente mantuvo los valores más altos en cuanto a riqueza y abundancia. Sin embargo, también obtuvo valores intermedios en cuanto a la riqueza y valores altos en cuanto a la dominancia. Esto nuevamente por la dominancia de las especies. Peromyscus leucopus nuevamente mantuvo comunidades simplificadas y Peromyscus octaventer presentó los valores más altos en cuanto a la diversidad y valores más bajos en cuanto a la dominancia. En cuanto a la comparación de la comunidad componente mediante los índices de Jaccra y Bray-Curtis, existe cierto grado de similitud entre Heteromys irroratus y Peromyscus leucopus, esto porque comparten la especie Eutrocumbila batatas y son relativamente iguales en cuanto o parecidas en cuanto a sus abundancias. Heteromys irroratus y Peromyscus octaventer comparten la especie Euraculella circularis, por eso podemos observar este valor en el índice Jaccard. Sin embargo, son totalmente o bastante diferentes en cuanto a sus abundancias, mientras que Peromyscus leucopus y Peromyscus octaventer no compartieron ninguna especie y por ende no fueron similares tampoco en sus abundancias. Bueno, como conclusiones, los roedores silvestres evaluados albergan una diversidad de ácaros con asociaciones parásitas, foréticas y comensales, incluyendo nuevos registros estatales de localidad y hospedero ácaro. Las poblaciones mostraron diferencias entre los hospederos, lo que sugiere que la ecología del hospedero y las condiciones ambientales influyen en el establecimiento y mantenimiento de las poblaciones de ácaros. Las especies compartidas mostraron diferencias en sus parámetros poblacionales entre hospederos, lo que sugiere que la identidad del hospedero desempeña un papel importante en la dinámica de las poblaciones.
A nivel infracomunitario, Heteromys orbatus albergó comunidades más ricas y abundantes, mientras que Peromyscus leucopus presentó comunidades simplificadas y Peromyscus octaventer mostró una mayor equidad en cuanto a la distribución de las especies. A nivel comunidad componente, Heteromys orbatus concentró la mayor riqueza y la abundancia total en contraste con Peromyscus octaventer, que presentó la mayor diversidad. Y por último, los bajos valores de similitud obtenidos mediante los índices Jacquard y Bray-Curtis evidenciaron una marcada heterogeneidad en las comunidades de ácaros. A nivel infracomunidad, se observó una alta diferenciación entre los individuos, mientras que a nivel comunidad componente se registró un recambio parcial de las especies y diferencias en la abundancia entre hospederos, lo que evidencia que cada hospedero participa de manera distinta en el ensamblaje de estas comunidades. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias, Iram. Ya hay algunas preguntas. La primera es por Ángel Herrera Mares. La primera es, ¿qué se sabe de trabajos de comunidades de artrópodos asociados a roedores en México? Bueno, de manera particular, los trabajos más completos bueno, no hay mucha información en cuanto a las comunidades. La mayor parte de los trabajos que al menos de manera personal he encontrado, bueno, son en cuanto a trabajos taxonómicos. Entonces, esto es algo difícil de encontrar de trabajos de comunidades. Muy bien. La siguiente sería, ¿los taxones que no fueron determinados hasta nivel de especie, consideras que son nuevas especies? Eh, no se puede descartar que sea algo nuevo, sin embargo, hubo más que nada dificultad debido a sus bajas abundancias y a que son algo difíciles en cuanto a su procesamiento para el montaje. Entonces, no se puede decir que es algo nuevo, pero tampoco se puede descartar. Gracias, Iram. Voy a dar paso a la siguiente pregunta. Es por Nancy Bárcenas. Dice, ¿crees que el tamaño de la muestra diferente en cada huésped influya en los parámetros poblacionales que sean tan variables? ¿En que sean tan variables? Eh, no, bueno. Puede que sí, sí haya sí puede influir en cuanto a los parámetros. Sí, definitivamente. Sin embargo, bueno, en cuanto a la distribución de estas especies, pues es algo difícil de llegar a capturar un número similar de los hospederos. Gracias, Iram. Otra pregunta la hace Itzel Carpio y menciona, ¿a qué atribuyes la variación en las comunidades de parásitos entre las especies de huéspedes? ¿A qué podría deberse que la especie dominante varía entre los huéspedes? Sí, bueno, principalmente se lo podemos atribuir a los hábitos de cada uno de los hospederos. Además, por ejemplo, la especie, por ejemplo, dominante en Heteromys orbatus, que fue Gemmelicus, bueno, esta es una especie que mantiene una estrecha relación con estas especies, principalmente de género Heteromys, asimismo como Stelolelaps. Lo otro es conforme a los hábitos. Heteromys tiene un mayor hábitos fosoriales, se encuentra mayor asociado a la distribución en la tierra, mientras que algunas especies como Peromyscus leucopus, pues tiene hábitos arbóreos tiene hábitos arbóreos. Muy bien. Y finalmente, una pregunta, Ángel Rodríguez Moreno dice, ¿los nuevos registros estatales y las relaciones foréticas ya están publicadas o están en proceso? Bueno, están en proceso de publicación. Muchas gracias, Iram. Y bueno, con esto, esta presentación y las respuestas que nos dio Iram, terminamos con nuestro bloque de comunidades. Vamos a dar paso a la comida. Les pedimos a los ponentes que estén 3:50 para que demos instrucciones y podamos hacer la logística de las presentaciones. Y a los asistentes, nos vemos aquí a las 3:55. Muchas gracias, Iram. Muchas gracias. Gracias a todos.